Segundo bloque de Alta Política, como todos los martes, estamos en vivo. Boti, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, caballero. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Yo anuncié, vos viste, hablé de patria, de nación, de valores, porque esto que vas a hacer el sábado, esta cabalgata, seguramente nos vas a contar cómo va a ser, pero tiene que ver con una fuerte vocación tuya también por los valores de la Argentina. Mirá, es uno de los desafíos más lindos personalmente que vengo haciendo en mi vida, pero lo más lindo de este desafío es que se juntó un grupo interesantísimo de gauchos que tenemos la enorme convicción de que no estamos yendo a jugar. Esto no es una cabalgata, es una marcha patriótica. Una marcha patriótica. Son cosas completamente distintas. Gracias por la porque es que tiene un concepto completamente distinto de la cabalgata a una marcha patriótica con absoluta seriedad, es absolutamente solemne. Nosotros nos vamos a pasear. La idea es demostrar que hay muchos lugares desde donde se puede apoyar a nuestra patria en una fecha absolutamente relevante. Y bueno, Tucumán el 9 de julio va a recibir a mucha gente y nosotros queremos ser parte. Entonces vamos a partir el sábado. Sábado 2 de julio. Sábado 2 de julio. Es el día de mi cumpleaños. Así que... Detalle importante. A las 9:30 de la mañana, más o menos, ya nos vamos a concentrar. Vamos a tener una bendición en la catedral. Vamos a cantar el himno nacional con la banda de música del ejército, que tenemos ya arreglado eso. Y de ahí nos vamos, obviamente, a recibir la bendición también del general Güemes. No nos podemos ir sin pasar por el monumento. Qué bueno, qué bueno. Y arrancamos para Tucumán. ¿Cuántos días de marcha? Son 6 días de marcha, 6, 7, sí. Pero bueno, la idea es que lleguemos el 8. Están saliendo el 2 para llegar el 8. Para llegar el 8, cosa que los caballos puedan descansar un poco, porque el 9 de julio a las 3 de la tarde es el desfile en Tucumán, que bueno, hay muchos gauchos de distintas partes del país que ya están marchando de distintos lugares. Va a ser una cosa interesante, pero al margen del número y al margen de cualquier cosa, es importante que soldados como los gauchos, porque son soldados de la patria, son los compañeros reales de esta patria, lo que de verdad cuando uno habla con el gaucho de adentro, es realmente emocionante lo que sienten con esto que estamos haciendo. Nosotros vamos específicamente con un fortín de Huachipas, con el fortín Coropampa, que empezamos a torturar ya en octubre del año pasado, cuando se dio la posibilidad de la idea. Y bueno, y la verdad que es interesante poder hacer en conjunto un grupo grande que tenga la iniciativa clarísima de a dónde se va. Es lo que logramos en este conjunto de hombres que nos estamos yendo, porque hay algunas mujeres también, pero que vos los escuchás hablar de esto y nadie está yendo a hacer nada más que honrar a la patria. Honrar a la patria. Por eso yo empecé mi columna hablando de eso, de decir, la posibilidad de pensar, honrar este ser nacional, cómo somos los argentinos, corregir lo que podamos corregir, inclusive, ¿no? Pero es un momento de reflexión también, ¿no? Es decir, para encontrarnos con nuestras propias raíces, estamos hablando de la independencia. Hablar de la independencia implica muchas cosas. Una serie de cosas muy interesantes. Implica que Güemes tiene que estar representado lo mejor que se pueda en una fiesta tan importante. Tenemos el honor de que Güemes se está empezando a tomar en cuenta en nuestro país, tarde, pero bueno, mejor es tarde que nunca. Y creo que parte de esa representación la tenemos que hacer con la mayor seriedad posible. Y bueno, es toda una cosa que a mí me tiene completamente emocionado, porque particularmente para mí es un desafío muy particular. Yo soy un obsesivo de esto, pero bueno, tengo una serie de impedimentos físicos que me están haciendo Boti, prepararme psicológicamente para esto. Pero te iba a decir, Boti, realmente yo no solo de felicitarte, ¿no? Realmente me parece un ejemplo para un momento en el cual justamente en este momento del bicentenario de la independencia, el hecho de que tengas esta iniciativa,
a pesar de tu impedimento, digamos, vos decís, bueno, me está costando, implica todo un desafío físico, mental. ¿Cuál fue el primer motor que te llevó a decir, bueno, voy a hacer esta marcha patriótica? Mira, yo tengo en mi vida un lema que es el que me ha hecho que todavía esté vivo y que esté sano psicológicamente, y es que hay que tratar de ser feliz a pesar de. Y honrar a la patria de esta forma a mí me hace feliz. Ajá. Y entonces, bueno, había que ponerle toda la fuerza del mundo, prepararse físicamente, psicológicamente, preparar los caballos y tener las ganas suficientes, porque estamos yendo 300 y pico de kilómetros a caballo en una época de mucho frío. Claro, Nos va a hacer frío. Por eso también. Nos vamos por Huachipas. Sí. Vamos a ir por Huachipas, Pampa Grande, y después vamos a salir al jardín. Al jardín. Nos va a hacer un poco de frío. Vamos a tener un poco de frío, pero sarna con gusto no pica. Hay todo un equipo de apoyo. Vamos con algunas personas que nos están acompañando, no demasiadas, pero sí tenemos que tener equipo. Para pernoctar está armado. Yo particularmente, por todas estas cuestiones de salud, voy a buscar algunos lugares. Yo necesito, por cuestiones muy específicas, limpieza en los baños, qué sé yo. Entonces estamos organizando para que eso se pueda cumplir. Pero bueno, tenemos jornadas de entre 50 y 70 kilómetros, son jornadas largas. Vamos algunos con un caballo, otros con 2 caballos cada uno, y con la inmensa ilusión de que aquella persona, porque nosotros ya lo venimos viviendo hace 7, 8 meses, pero aquellas personas que vean esta cosa, esta situación, puedan sentir que se puede honrar a la patria desde muchos lugares y en cualquier momento. No hace yo a veces me da mucha pena cuando la gente empieza a pensar en honrar a la patria o en los patriotas y habla de los 200 años atrás y habla de San Martín. Es hoy, y creo que hoy necesitamos mucho más que en ese momento. Bueno, vos la honrás desde tu lugar de comprometido con el trabajo que haces, la honrás desde lo que vos transmitís y contagiás. ¿Cuántos salteños se contagiaron de este amor a la patria en la marcha organizada por Boti Lecuona? Mira, primero hay que ser honesto. Lo que organizamos esto no soy yo. Pero un grupo. Es el grupo. El grupo, el que tiene un hormiguero que no lo deja estar quieto, se llama Pablo Cruz, que es ahí de Fortín de Huachipa, de Coropampa. Mi amigo Felipe Usandivara. Con Felipe Usandivara, y yo hemos empezado a torturar hace un tiempo, pero bueno, se armó un grupo grande. Por eso digo, ¿contagiaste a muchos? Se armó un grupo muy grande en principio, después, bueno, los kilómetros son muchos, las situaciones... Alguno a lo mejor puede engancharse en el jardín. Bueno, aparentemente en el jardín se van a enganchar muchos. Ajá, está bien. Eso es lo que está por pasar. De acá vamos a salir alrededor de 20, 22 personas. Bueno. Hay que ver qué número final se da. Salta y usted te va a acompañar el sábado a la mañana, ya hablé, ahí está Federico de Singló, ¿no? Que va a organizar que el equipito por lo menos filme esa partida. Es que vos sabés que yo creo que no, al margen de cualquier cosa y al margen de esta locura linda, el hecho de que la gente nos pueda acompañar y sentir eso que te digo yo, que es que la patria no es el resto, la patria no son los políticos, la patria no son... La patria de verdad somos todos, y eso de estar todo el tiempo exigiéndole al resto y uno no pone nada, me parece absolutamente triste. Entonces uno desde su lugar puede... Aparte, si se hace cada 200 años... Yo, otro bicentenario, no creo que viva. Bueno, en realidad dicen que cada vez que uno zafa, tiene 20 años de gracia. Yo ya estoy como en 100. Porque San Pedro arriba no me quiere, pero al bicentenario no llego. Boti, bueno, primero desear bueno, nada, esto es una tarea increíble, linda, que lo puedan hacer y vivir realmente con ese espíritu patriótico. Y antes de irte, preguntarte, bueno, algunas iniciativas que tenés en tu tarea como subsecretario en la municipalidad. Mira, yo estoy en que además es otra cosa linda, son un montón de desafíos. Digo, aprovecharte porque hay mucha gente que está mirando el programa y entonces digo, bueno. Se puede. Tengo otra situación extraordinaria y es que tengo todo el paquete hecho pelota, pero la lengua está sana, así que de hablar podemos hablar una semana si querés. Mira, yo tengo el inmenso desafío de ser director de discapacidad de la municipalidad, y como este desafío también de ir a Tucumán a caballo,
son desafíos fuertes, pero tengo la inmensa ventaja competitiva y es que me apasiona. Y entonces la verdad que sí, es Kosovo y hay que pelear contra un montón de cosas, pero el hecho de poder tener la suerte de, por una experiencia que no es transferible, lamentablemente, o gracias a Dios, para el resto de la gente, poder tener una ventaja para poder ayudar al resto de la gente. Y estamos encarando una situación bastante especial porque la discapacidad tiene, el mayor enemigo de la discapacidad no es la discapacidad en sí misma. Definitivamente el mayor enemigo de la discapacidad es la ignorancia. Y la ignorancia que no tiene absolutamente nada que ver con las clases sociales, ni con el nivel económico, la ignorancia sobre lo que es la discapacidad, sobre cómo se trata la discapacidad y sobre todo cómo buscamos herramientas para pasar por encima de la discapacidad, son todas cosas que yo cada vez que hablo con alguien me asusto de lo mucho que hay que hacer, porque el sistema que circunda la discapacidad es un sistema perverso. Y es perverso hace muchísimos años. Entonces, para poder pasar por arriba y lograr que mi objetivo más firme es lograr que un chiquito con discapacidad y su madre y su padre logren en más tiempo o menos tiempo demostrarse a sí mismo que la discapacidad no debe ser la base de la vida de nadie. Tiene que ser una circunstancia de la vida de las personas que no se debe negar, porque negarla es un problema, pero que no tiene que ser la base. Si yo me quedo a pensar 3 minutos con vos de todos los problemas que acarrea mi discapacidad, no me voy a Tucumán a caballo ni de casualidad. Yo me río porque jorobábamos con un médico que le decía, che, me tenés que firmar la aptitud física para irme a Tucumán. Estás loco, dice, ¿cómo se te ocurre que no te la voy a firmar? Porque no puedo. Pero no importa porque... Yo creo, Boti, que si ya de por sí, si podés contagiar este entusiasmo, tantos, como decís vos, tantos padres con sus chicos y mostrarles que se puede, que sí se puede, digamos, ya te podés dar por muy satisfecho. Y con ¿no? un pequeño detalle que a mí me Digo, parece, con tu ejemplo de vida, ¿no? Además. Pero con un detalle importantísimo. Yo no quiero que nadie piense, porque no es el objetivo, de que este Rengo es un tipo demasiado corajudo y puede, pero mi hijo no va a poder. Es mentira eso. Eso es mentira. Yo hoy quiero hacer esto, mi discapacidad está por debajo de Boti como persona, y eso es lo que me lleva a hacer eso, y la tarea más grande para que yo pueda decir eso no la hice yo, la hicieron mis padres. Lástima que no pusimos ninguna imagen de Boti a caballo, ¿no? Hubiera estado, ¿no? Nos faltó y no poner importa, eso. pero no, esa tarea no la hice yo, esa tarea la hicieron mis padres. Entonces la responsabilidad de un padre de un chico con discapacidad... Si te están viendo, le mandamos un saludo a Carlos y a la negra. La verdad que la responsabilidad de lograr ese entusiasmo, después salga o no, pero el incentivo de decir, che, tenés todas las cosas en contra, pero le vamos a encontrar el lugarcito para que igual la pases lo mejor que se pueda, e insisto, a pesar de, ese es el secreto. Nadie puede decirle a ninguna persona con discapacidad que es fácil, pero también yo puedo garantizar que se puede hacer el esfuerzo para lograr estas cosas, como hacer 320 kilómetros en el mes de julio a Tucumán. Boti, ¿cómo hacen los chicos? Hacer así, y ahí está. Suerte. El sábado realmente lindísimo. Te felicito por la marcha patriótica. Más de uno te va a estar buscando para sumarse. Alguno va a decir, bueno, me sumo en el jardín, sumate en el jardín. ¿Qué día van a estar en el jardín? Porque más de un gaucho va a querer ir. Nosotros, eso va a ser el lunes, me parece que vamos a estar por el jardín. Pero ya está organizado, los gauchos de los distintos lugares ya tienen. Pero más de uno, acordate, va a decir, si puedo sumarme, se va a ir a acompañar. En el Tala hay números interesantes que quieren sumarse, y puede llegar a ser muy interesante que así lo hagan. Una marcha patriótica por el bicentenario de la patria, pensando en la nación argentina que tenemos que construir. Exactamente, que hay que apoyar. Gracias, Boti. Pero muchas gracias a usted. Vamos nosotros a una pausa. Ya está aquí con nosotros, aquí en el piso, Yolanda Vega, la intendente de Cerrillos, para hablar de esta importante visita. La visitó nada más y nada menos que el presidente de la Nación para firmar el primer convenio de Argentina Digital. Creo que es así, ¿no? País Digital. Bueno, enseguida estamos con Yolanda Vega.